Hoy presentamos a otro actor que a la vez va a presentar a otro autor en este ciclo que hemos denominado Homenaje al Teatro Argentino y que lo estamos haciendo con la intención de mantener o de ayudar a mantener viva la memoria, la historia de nuestro teatro, no solamente en nosotros, sino fundamentalmente en aquellos que están empezando esta carrera, con la idea de que esta videoteca sirva para saber de dónde venimos, dónde estamos y sobre todo qué es lo que de aquí en más se puede seguir haciendo y desarrollando en este teatro argentino. El autor de hoy es Roberto Cosa y el actor que lo va a presentar es un actor muy vinculado a la obra dramática de Roberto Cosa. Ese actor se llama Ulises Dumont. Hola, ¿qué tal? Quizás yo no soy un tipo bastante atípico para, en líneas generales, como para ser para presentar de pronto a un amigo, que de eso se trata, ¿no? Y un amigo al cual creo que yo no necesito presentar. Todos ustedes lo conocen. Mucho más que yo quizá, porque han podido apreciar con una capacidad de espectadores distinta a la que yo puedo tener toda su obra, si es que la han seguido. Mi atipicidad consiste quizá en que yo no soy un actor vocacional. Yo a veces escucho a algún colega que dice, yo era actor desde que tenía 1 año y medio, cuando me cambiaban los pañales y hacía que yo, no sé, yo creo que sentí el golpe de la vocación cuando yo estaba arriba de un escenario. Yo era grande, entre comillas, creo que tenía 23 años, y bueno, nunca me había realmente interesado por el teatro, salvo alguna vez que mis viejos me llevaron a ver algún espectáculo, pero sí era un hombre fuertemente influido por la televisión, por la televisión luego, por el cine en principio. Yo recuerdo que iba al cine, veía 6 películas por día, y dentro de esas películas difícilmente uno veía películas argentinas. Es más, era una especie de plomazo, ¿no? Era ver el cine argentino. Eso recién se empezó a modificar en mí, en los años 60, en esos años en que yo ya empecé a tener que ver con esto. Ya había sufrido ese mazazo vocacional. Pero de pronto tampoco era el teatro argentino en ese momento el que
el que concitaba en mí el sumo interés, sino que era un teatro más. Casualmente era mi teatro el que me pertenecía, pero de pronto algún estúpido belín estético, digo estúpido en el tiempo y la distancia, no lo era, nos hacía mirar para afuera, como estamos acostumbrados a hacer los argentinos, ¿no? De pronto Sartre, Camus, los clásicos, todo eso tenía que ver en mi anhelo y en mi, ya no que en mi posibilidad, generalmente, ¿no? Y entonces yo creo que viene el descubrimiento del autor argentino bastante después. De pronto uno empieza a transitar a La Ferrer y al otro rioplatense, a Sánchez. Después, y corriendo rápidamente en el tiempo, uno se encuentra de sopetón con Gorostiza. Y pasa un poco más el tiempo y empezás a tener unas coincidencias generacionales bárbaras. Y creo que allá por el año 67 yo estrené el primer Viale. Y después empezaron a aparecer Somigliano, Rosenmacher, Talesnik y Roberto Cosa. Y ahí me quedé pegado a Roberto Cosa. Digo me quedé pegado porque supongo que debo ser el actor que más lo ha estrenado. Y seguramente el que más lo ha hecho, ¿no? Aunque no lo haya estrenado, porque hasta en la televisión se me dio a mí la oportunidad de transitar alguna obra de Roberto. Esta serie de coincidencias que después se empiezan a producir, ¿no? Creo que formamos con Tito, los personajes y yo, cada una de las veces un triángulo. Coincidimos muchísimo, en algunas obras más, en otras menos. Y esos personajes que yo interpreto en las obras de Tito tienen profundamente que ver con nosotros, tienen que ver con nuestra generación. En el caso de Gepetto, por ejemplo, tiene mucho más que ver que en otras obras, en este mediocre profesor que está en el camino de regreso. Entonces, al mismo tiempo que me resulta casi obvio tener que presentar a un tipo con el cual uno ha compartido tanta vida, aunque más no sea en ensayos y escenarios, que realmente en mi caso han ocupado mucho tiempo, muchas horas de mi vida, de todas maneras digo, lo hago con un enorme placer, y invito a todos ustedes a que en este trabajo tan atípico que lleva adelante el compañero Lito con sus alumnos, tan atípico, tan bello y tan interesante, tan necesario, disfruten y gocen de este disector tan hermoso, tan generoso, tan profundo, tan porteño, tan argentino, que es Roberto Cosa. Roberto Mario Cosa nace en 1934, en el 56 intenta una breve experiencia como actor, en el 57 y en el 58 publica trabajos críticos sobre teatro, en la década del 60 estrena una breve obra de títeres, Una mano para Pepito, pero es Nuestro fin de semana, concluida en 1962 y estrenada en 1964, la que lo ubica a la cabeza de la denominada nueva generación realista, junto a Laxo, Migliana, Mauricio, Rosenmacher y Talesnik. Cosa dice que el tema clave de su obra es el de los argentinos, que en él es un tema recurrente, el de la frustración, el de la irrealidad, ese inventarse un país que no existe. Dice que el autor, con el tiempo, empieza a trabajar con sus propias imágenes. Es el instante en el que empiezan a desaparecer
las influencias y a aparecer el estilo, que existe la necesidad en los autores y en el público de una búsqueda de nosotros mismos para finalmente dar una expresión auténticamente argentina. Bueno, yo sé que están ustedes tratando de indagar el teatro, digamos, del 30 en adelante, que sería la historia del teatro independiente casi, ¿no? Porque creo que en el 30 empieza el teatro independiente. Yo diría que cuando decimos la historia del teatro, hablamos del teatro, lo que llamamos el teatro de arte, ¿no es cierto? Porque paralelamente a este teatro independiente había otro teatro, un teatro comercial, teatro o profesional, no sé cómo llamarlo, porque si bien se ganaba dinero y se trabajaba con la boletería abierta y se hacían en general muchos malos espectáculos, también se hacían buenos espectáculos. La muerte de un viajante, yo la vi en el Teatro Nacional, calle Corrientes, pagué la entrada muy cara, con Narciso Ibáñez Menta, y fue un fenómeno teatral. Y Panorama desde el Puente con Pedro López Lagar en el Teatro La Salle, se pagaba entrada, era todo muy comercial, pero era muy buen teatro. De manera que, de todas maneras, cuando decimos esta historia, estamos hablando del teatro ese que nace para mí en el 30, sí, lo podemos decir, en eso creo que estaremos todos de acuerdo. Nace con la fundación del Teatro del Pueblo, nace con la inspiración de Leónidas Barletta, que era un luchador, era un tipo que peleaba contra el régimen, que estaba en contra, y bueno, y va y funda el Teatro del Pueblo. Y después empieza una cadena de teatros independientes que crecen, van creciendo, y para mí toman el mayor auge en la década del peronismo. Es decir, y cuando cae Perón empieza a decaer. Esto es una cosa que seguramente se va a discutir. No sé qué dirán los otros compañeros. Algunos están de acuerdo, otros no. Yo creo que sí. Yo creo que el teatro independiente, su fuerza fue el convertirse en un instrumento de lucha contra el peronismo. El peronismo, por lo menos el peronismo oficial. Bien dice Dragún, cuando a la gente del teatro independiente esto mucho no le gusta, porque si bien el peronismo uno puede ser peronista o no peronista, era un partido político popular, legal, y del partido que vino después, hoy prácticamente no había por qué luchar contra ese gobierno. Pero dice bien Dragún, éramos antiperonistas, pero en el teatro independiente no se hizo una sola obra antiperonista. Es decir, como que la oposición era política, la oposición era de lucha, casi cuasi partidaria, pero no era estética, no era ideológicamente lo estético, profundamente en el mensaje del teatro. Era simplemente un problema que yo, que no soy peronista, tampoco creo ser del todo un gorila, pero creo, hay que admitir que eran épocas bastante duras, sobre todo en materia cultural. Era muy difícil acceder a cualquier medio, es decir, profesional. Es decir, porque había era duro, era difícil. Entonces los teatros independientes, que se fueron creando desde el 30 a partir de una lucha contra una dictadura real, que fue toda esa década terrible, y después se fueron consolidando en la época del peronismo. Personalmente yo no tuve nada que ver con los teatros independientes. Yo cuando empiezo a meterme en el teatro, agarro la decadencia. Es más, yo mi primera obra la termino en el año 61 y llega La Máscara, al Teatro La Máscara, teatro que tenían Agustín Fernández y Aleso. Augusto Fernández y Agustín Aleso. Ese teatro recibe la obra y se dispone a hacerla. En el año 62 la iba a hacer. Y en ese año la sala estaba en manos de una sociedad de beneficencia de señoras gordas y los echaron. No les renovaron el contrato y La Máscara desaparece. Y van quedando cada vez menos. Y cuando yo estreno en el año 64, lo hago bajo otra forma que adquieren los artistas jóvenes y contestatarios, que son las cooperativas. Se forman cooperativas, toman una sala,
se divide la plata de una manera igualitaria, pero toman la sala momentáneamente. Pues, ¿qué es la definición del teatro independiente? ¿Qué era lo que el teatro independiente lo diferenciaba? Era una sala propia, un elenco estable y una posición ética anticomercial. Yo diría una defensa del amateurismo. En el teatro independiente no se cobraba, pero no solo no se cobraba, estaba mal visto se cobrar. Y si se podía cobrar, no se cobraba. Porque a veces muchos ganaban plata, pero no se cobraba. Y el Fray Mocho llevó todavía eso, o de otra vuelta de tuerca. Los nombres de los actores no figuraban en los programas. Uno no sabía cómo se llamaban los actores. Estaban los personajes en el programa y en blanco, para no alentar el divismo. Para que no dijeran, ahí va Ferriño, ahí va. Todos sabíamos después los nombres, pero no se ponían en el programa. Y los críticos respetaban esto. Decían, el actor que hizo tal personaje excelente, pero no lo nombraban. Bueno, esto es un poco ingenuo, pero era necesario, era necesario. Cuando... ¿por qué también ese teatro independiente? Porque realmente era el único lugar donde se podían escuchar cosas que no había. Primero, los medios no eran tantos como ahora, ni tenían tanta presencia como ahora, pero estaban los diarios, estaba la radio y estaba el cine. Lo único no estaba la televisión, pero igual, imagínense lo que fue la televisión bajo la dictadura militar. Había sido imposible entrar nada, ni un pie. De manera que no se, en los diarios tenían una posición muy, ya en la época del peronismo, muy obsecuente con el gobierno. El diario La Prensa, que era el único que era opositor, mal opositor, pero era opositor, fue incautado por el gobierno peronista, se lo dio a la CGT. No estaba tan mal, pero bueno. Pero estaba mal, digamos. Bueno, esto, el teatro independiente entonces recogía todo ese público, ustedes, lo que serían ustedes mismos, nosotros mismos, yo mismo, nuestro público, que es ese sector que consume cultura en Buenos Aires, que no son las masas, pero es una minoría potente, la que va a ver a Barínico ahora, o que va a ver a Halcón, o que va a ver al Buen Teatro también. Bueno, ese público se volcaba masivamente a las salas del teatro independiente porque, aparte de ver teatro, porque le gustaba ver teatro, hacía militancia. Era una manera de decir estamos en contra. Se militaba, se escuchaban textos de autores rusos, o de Brecht, no, Brecht no me acuerdo tanto en esa época, pero sí textos de la cultura, textos importantes. Creo que la mayoría eran teatros muy débiles, teatralmente muy débiles, sobre todo el de Barletta, pero estaban respaldados, reconocidos, yo diría aceptados por el mensaje, es decir, por lo que decían. Lo decían a veces muy mal, pero era aceptado. En medio de eso había 3 o 4 teatros realmente de muy buen nivel, ¿no? La Máscara era uno, por ejemplo, Nuevo Teatro era otro. La prueba es que La Máscara cae quizás por la poca capacidad de sus directores de lanzar la lucha y seguir adelante y tomar otra sala, pero el Nuevo Teatro permanece, atraviesa la década del 60 y recién termina sobre el final de la década del 60. Entonces yo creo que tiene mucho que ver, el teatro independiente fue siempre un instrumento de relación política, siempre. Y estaba bien que lo fuera, porque había que hacerlo. Es decir, había que seguir diciendo cosas, había que seguir luchando, había que seguir discutiendo la cultura, mucho más cuando cae el peronismo, y si bien desaparecen esos teatros independientes, sigue habiendo una especie de corriente de teatro militante, de teatro que decía cosas, a lo mejor no eran sus salas, pero seguía diciendo cosas. Y de ahí se llega, bueno, al 60, que para mí, quizás porque yo era joven, y porque yo estrené mi primera obra, pero porque también creo fueron los mejores años que yo conozco del teatro, y a lo mejor viéndolo uno de los mejores momentos del teatro del siglo, hasta la llegada de Onganía, que bueno, se acaba todo, empiezan a cerrar los teatros, y otra vez el teatro vuelve a convertirse otra vez en un instrumento político, pero
donde eran tiros aislados, eran francotiradores, uno en un lugar, otro en otro, no tenía esa coherencia de movimiento que tuvo el Teatro Independiente. Ustedes ven, fue importante, tenía una revista, tenía una federación, eran centenares y centenares. Los teatros iban, no solo se hacía teatro, iban los poetas, iban los escritores, los pintores, exposiciones de pintura, eran pequeños centros culturales, realmente, fue muy importante el Independiente. Creo que eso recién reaparece con fuerza en el Ditela en el año 60. Porque desde otra manera, al revés, no es un instrumento político, pero lo es en la medida que no es político, porque no es de izquierda, porque no habla de la revolución, pero es político en la medida que es un transgresor de costumbres, es un transgresor de todo lo tradicional, todo lo que se veía en el Ditela era raro, era distinto. Entonces, en esto es un teatro transgresor y político. Pero bueno, también el Ditela cae bajo las hordas, después desaparece y bueno, ya prácticamente vamos llegando hasta que el teatro otra vez retoma, esta vez justificadamente, con una unidad increíble y con mucha fuerza, reaparece como instrumento político en teatro abierto. Cuando, es decir, inconscientemente, porque nadie se propuso hacerlo, como pasan las cosas, como pasan todos los fenómenos, no es que la gente dice, bueno, vamos a hacer la Revolución Francesa. El primer día, no, se empieza, uno le pega un cachetazo, el otro devuelve, empieza, se arma y se arma un hecho histórico. Para mí teatro abierto es un hecho histórico. Yo creo que seguramente en algún momento a los que les interese indagar sobre esto van a tener que tomarlo. Yo lo que les puedo decir, si les interesa que le hable de teatro abierto, lo que les puedo decir que fue un fenómeno auténticamente antifascista, antiautoritario, que fue el mayor movimiento de la gente de arte agrupada, porque estaban los festivales, los recitales de la canción, ¿no? Es decir, la canción contestataria, que ya se hacían, y la historieta, la revista Humor, por ejemplo, que también fueron fenómenos que bajo la dictadura empezaron a golpear. Pero un hecho así, que se llegue a ver 500 actores, directores, técnicos, autores, plásticos, desde el primer actor, el más conocido y el más veterano y el más consagrado, al estudiante de teatro que había entrado ayer, todos juntos, y que provocaran ese fenómeno, que llevó, bueno, a la quema del teatro y a provocar un hecho cultural realmente que tuvo una significación mundial en el sentido de los lugares donde llegan este tipo de noticias. Pero fue un fenómeno realmente, y que empezó nada más, esto sí, debo decirlo, empezó por iniciativa de los autores, que como buenos resentidos que somos, nos sentimos molestos porque el director de entonces, el Teatro San Martín, le preguntaron ¿por qué no hace autores argentinos? Porque no hay. Simultáneamente, la directora, una vicedirectora, interventora en el Conservatorio de Arte Dramático, eliminó la carrera Teatro Argentino Contemporáneo porque dijo no hay autores. Entonces, Dragún, que es loco, dijo, no hay autores, vamos a demostrar que hay autores. Entonces dijimos, vamos a pedir 21 obras, todas juntas, vamos a poner en el teatro 21 obras breves, divididas 3 por día, toda la semana y se repetían durante 8 semanas. Lo notable fue que desde que la idea se lanzó, fue cada compañero que lo conoce como protagonista del fenómeno, fue como un reguero. Los directores dijeron todos que sí, los actores casi todos que sí, salvo algún caso de que tuvo alguna presión en su trabajo en la televisión y bueno, tuvo que retroceder, pero todos que sí. Y el público, porque empezamos con unos ensayos generales antes del estreno, una semana antes, y reventamos la sala. Y a los 10 días del estreno nos queman el Teatro Picadero, que es una hermosísima sala que estaba ahí en el pasaje de Rauch, que ahora se llama Licépolo, donde hay un estudio de grabación de televisión por cable. Es un hermosísimo teatro que había puesto la Lupe Noble, sí, hija del director del diario Clarín, una buena persona que bueno, tenía dinero y lo puso en el teatro. Lo quemaron. Y después, bueno, fuimos al Tabarís, y en el Tabarís, porque quemaron el Picadero y 21 salas desde el Tabarís, que era la más comercial. Estaba Sergio Corona, estaba trabajando de noche, y nosotros hacíamos teatro abierto a la tarde.
Desde el Tabarís, insisto, hasta las salas de arte, las más chiquititas, todas, 21 salas nos dijeron, les ofrecemos la sala. 117 pintores nos donaron obras para que las vendamos y poder obtener dinero. Permanentemente en adhesiones de todo el medio cultural, incluso 2 editoriales del diario Clarín, que de izquierdista no tiene nada, y sin embargo 2 editoriales a favor del fenómeno del teatro abierto y de crítica al ataque y la agresión. Así que bueno, este fue un fenómeno que duró y que era clásico fenómeno de instrumento político, porque se acabó la dictadura y se acabó el teatro abierto. Fue creado para eso, fue creado para pelearle a los militares. Se terminó y se terminó. Hubo un intento, algunos coletazos porque la inercia era muy grande, pero se terminó. La pasividad femenina es un tema que está presente en esta obra de Roberto Cosa, además de la frustración, pero no como un fenómeno individual, sino como parte de la clase media, la misma que comprobó en carne propia que ni el peronismo ni los golpes militares posteriores al 55 la representaban, la que a menudo jugó a ser apolítica y vivió los acontecimientos sociales como quien mira una película que despierta escaso interés. Los personajes de nuestro fin de semana existen en el país después de la caída de Juan Domingo Perón, un país donde los antagonismos se convierten en odios y donde no se respeta la voluntad de las mayorías populares. A veces creo que nuestra felicidad, ¿sabes cuándo se terminó? Yo te lo voy a decir. Aquel día, un cumpleaños tuyo, ese día. Nos quedamos todos hasta las 6 de la mañana, bromeando, tomando mate. Vos te quedaste dormida, se te cayó el mate. Hasta papá, pobre, hasta las 4 se quedó, charlando, riéndose con todos. Pobre viejo. Pensar que ya esa noche tenía esa enfermedad espantosa, mira, y ni él lo sabía, ni él. A los pocos días empezó con los dolores en la espalda. ¿No te parece que va a ser un poco de fresco para comer esta noche aquí? Pero hay algo que, mira, nunca nos vamos a perdonar. Haber vendido esa casa de Belgrano en 80.000 pesos. Yo creo, para redondear, ¿no? Para redondear. Yo creo que si hablamos, nosotros siempre hablamos de crisis de teatro todo el tiempo. Desde que yo era chiquito, desde nuestros abuelos, Florencio Sánchez, todos hablaban de crisis de teatro. Siempre se lo digo. Pero yo creo que hay una crisis de teatro. Esta vuelta viene bravo. Y yo creo, pero es una crisis, yo creo que una de las, cuando me preguntan qué pasa con el teatro, yo creo que está pasando esto, que desde hace 10 años desapareció la excusa política. Desapareció, excusa en el buen sentido, porque a mí me gusta hacer mucho teatro abierto y lo volvería a hacer, aunque tuviera que escribir obras que no, bueno, rápidas, como escribíamos, en 15 días, pero eso había que hacerlo. Pero yo creo que al desaparecer durante este año de democracia, lo que empezó a desnudarse son ciertas carencias que tiene el teatro. El teatro hablo como totalidad, tiene sus picos, tiene su gente muy talentosa, de todas las actividades, pero ese promedio, ese actor que mezclaba profesión con militancia, entre ir a hablar de la revolución al Bar Ramos e ir a tomar una clase de danza, hablaba de la revolución. Yo creo que esto ha cambiado. Es decir, yo siento de que ahora ustedes, es decir, los actores jóvenes, y los que no jóvenes que están en este tiempo, que trabajan, están poniendo mucho más el esfuerzo, mucho más el acento en su oficio, en el instrumento. Yo veo esto mucho más. Y veo cada vez mayor nivel profesional arriba de los escenarios. Yo diría, acuñar una frase que es, antes con tocar la marsellesa bastaba, ahora hay que tocarla bien. Y la gente pide, ya se acabó eso de que bueno, son buenos muchachos. No, ahora hay que hacerlo. ¿No? Entonces, esta es la crisis que estamos padeciendo. Si siguiéramos teniendo democracia, espero que sí, pero este país nunca se sabe. Creo que esto se va a ver realmente de acá. Esta crisis va a eclosionar, va a definirse dentro de 5 o 10 años. Con ellos, con actores como estos que están acá, pasó justamente eso. En el año 60
se produjo de golpe una explosión. Por eso yo dije que fue un momento estupendo. Porque aparecieron autores, yo creo que de los, si uno citara hoy 20 autores, más o menos de los vivos o no vivos, pero que representan todo nuestro tiempo, la gran mayoría aparecieron en el 60 y hasta el 66, ¿no? Fue una especie de como 10, 15 autores allí, uno todos los años aparecían autores. Y fue porque también ellos que venían formándose, ustedes aquí me pueden corregir, tienen derecho, pero yo creo que ustedes aparecen cuando empieza justamente a desaparecer el fenómeno político extremo como era el peronismo, aunque quedaban siempre ramalazos sociales o necesidades políticas, pero empieza a aparecer ese fenómeno extremo y empieza a madurar todo lo que ustedes hacían en los talleres, que eran nuevos, porque los talleres prácticamente así los inventaron ustedes, es decir, con Eddie Krida, cuando se empieza a llegar acá Stanislavski, el método Stanislavski, entonces ustedes empiezan a conocerlo y aparecen justamente también por necesidad los autores que alimentan este tipo de actores, y se produce ese fenómeno que dura poco, porque este país es así. Pero yo insisto, si esto se prolongara, y todos queremos que se prolongue, yo creo que en poco tiempo va a empezar a producirse una cosa parecida, que a lo mejor no será en el estilo aquel de Stanislavski, ni será con autores que escribimos como escribimos nosotros, por ahí es otra cosa. Yo, los 3 mejores espectáculos que vi este año, no veo todo, no soy un fanático de todo, pero veo bastante. Yo los 3 mejores espectáculos de este año son 3 espectáculos de mejores. Y debo decirlo sin autor. No son espectáculos que vienen de texto escrito. Es decir, que son Nada lentamente de Pista 4, en la sala de Miguel Ángel Solá, El hombre de arena de Veronese, en el San Martín, que hizo unas pocas funciones, y A lo loco, del Sting y dirigido por Francisco Javier. El único veterano de todos los nombres que ando es Francisco Javier. Pero, y creo que a lo mejor, yo no creo nunca en las cosas terminantes. No creo. El teatro a partir de hoy la imagen, no. Nadie determina nada, nadie dictamina nada. Hay un teatro de imagen, un teatro de texto, hay un teatro de actor, hay un teatro de director, hay un teatro que mezcla todo. Es decir, no. Cada uno expresa el teatro que quiere. Yo lo que sí creo que hay, evidentemente, también hay tendencias. Y hoy no, ya hace tiempo venimos hacia una tendencia que se va mucho más hacia la imagen, se va mucho más al trabajo con el cuerpo y menos al texto escrito previamente. Entonces, yo creo que todo esto, porque son espectáculos, los 3 son buenos espectáculos, pero para mí a los 3 les falta una definición en el cuento. Yo creo que no estamos contando bien, que tenemos imágenes, tenemos propuestas, tenemos de pronto, pero es como si uno entrara a una exposición de pintura, y cuando uno entra a una exposición de pintura los cuadros se cementan y uno los ve, mira. En el teatro no puede ser una exposición de pintura, porque a mí me sientan ahí y me están contando un cuento. Entonces esta especie de juntar la imagen, juntar los climas, juntar las cosas a veces profundas de la sensibilidad un poco cerrada de cada uno de nosotros. Nuestros mundos a veces son cerrados, no podemos decir todo, ¿no? Hay cierto hermetismo. Pero si eso no está basado en un cuento, creo que corremos el peligro de quedarnos solos, haciendo cosas con bellas imágenes, pero solos, porque yo personalmente, cuando soy espectador, yo necesito el cuento. Y creo que lo necesita la mayoría de la gente, lo cual no quiere decir el cuentito, la anécdota, la fábula, con la moraleja. No, hablo de cuento en el sentido de que quiero ver de qué me están hablando, cuál es el código y que ese código tenga una coherencia arriba de ese. Pero de todas maneras, hay un teatro que está avanzando y yo creo que hoy es el teatro con mucho más oficio, con mucho más dedicación, con mucho más rigor, con mucho más peligros, porque también hay toda una generación de actores que cada vez se retira más del teatro. Yo creo que al actor lo que le gusta hacer, yo no escucho un actor que diga a mí me gusta hacer televisión.
o que me diga, me gusta hacer cine, por ahí sí, pero cuando la gente gusta hacer teatro, el actor es el teatro. Y sin embargo, uno está viendo muchos autores, quizás por cansancio, por vivir en el primer mundo es muy caro, entonces hay que ganar plata, y entonces a lo mejor yo veo que muchos actores se retiran del teatro. Es decir, cada vez es más difícil armar elenco por esto. Los elencos siempre, bueno, hubo dificultades, pero ahora también está el actor que no está. Y como nosotros siempre llegamos un poco más tarde que otros países, por ejemplo en España, realmente en España la mayoría de los actores han dejado el teatro, porque no quieren hacer funciones todos los días con salas semivacías para ganar la mitad de lo que ganan. Bueno, ahora tiene una crisis en el cine y terrible, y en la televisión también, a lo mejor vuelven al teatro. Bueno, esto es un poco. Lo primero que tengo que hacer es dejar esta oficina de mierda. Una vez que yo dejo esa oficina, hoy me dijeron algo fantástico. Me dijeron, el hombre tiene tiempo hasta los 30 años, después está listo. Es cierto, ¿sabes? La verdad es que yo hasta ahora no hice un carajo. Mirá, vengo de encontrarme con 3 compañeros del colegio secundario. Uno es abogado, el otro es ingeniero, el otro maneja la empresa del viejo. Yo ahí. ¡Gordo! ¿Qué haces? Me dijeron. Me sentí un fracasado ahora. ¿Sabes lo que yo hago ahora? Trabajo todo el día y después llego a casa y después voy al café a tomar algo. Todos los días es igual. Esa es mi vida, no tengo más nada. ¿Y tu mujer? Mi casamiento fue un error, me di cuenta enseguida. ¿Qué pasa? ¿No te quiere? No. Me quiere demasiado. Demasiado. Para ella está todo bien. Ella lo único que quiere es que yo pase más tiempo en casa. Y yo le digo, no me puedo quedar más tiempo en casa. No puedo, necesito ir al café, necesito tomar un poco de aire. Pero con Carmen no te entiende, ¿viste? No se puede hablar. Ella es feliz así. Y ella cree que yo también soy feliz así. ¿Y vos la querés? Las frustraciones y los prejuicios de personajes insertos en la realidad socioeconómica nacional, los grandes mitos argentinos que habitan en la mente de cada individuo y determinan una vasta gama de conductas y actitudes, el autoritarismo que ha dominado los últimos 50 años de historia política del país, las ilusiones y esperanzas fallidas que forman la base de una generación castigada por la violencia, el desconcierto, el oprobio y la ausencia de auténticos proyectos individuales y colectivos son temas recurrentes en la dramaturgia de Roberto Cosa. En los días de Julián Bisbal, la angustia y el deseo de transformar la vida que manifiesta el protagonista terminan en una vía muerta. Pero al menos aquí hay un intento de rebelión, cosa que no ocurre en nuestro fin de semana. Julián Bisbal toma conciencia a los 30 años de que es urgente un cambio, pero no sabe qué quiere ni cómo lograrlo. El marco de la obra es la ciudad de Buenos Aires. El autor, preocupado por el paso del tiempo y por las sucesivas pérdidas que sobrelleva cada uno de sus personajes, expone otra vez la frustración del país valiéndose de las decepciones individuales. El problema de la máscara y el rostro en el que tanto indagó Pirandello aparece aunque tibiamente en la problemática de Bisbal. En efecto, en la escena pirandeliana, el desdoblamiento de la personalidad y la afirmación de una realidad interior y subjetiva frente a la objetiva y aparente define los papeles. Algo similar sucede en Julián Bisbal. Pero lejos de triunfar el impulso renovador, gana la máscara. En la última escena el protagonista da cuerda al despertador. Esto significa que a la mañana siguiente se presentará a su trabajo como viene haciéndolo desde hace muchos años. Su rebelión se agotó en el intento y no fue más allá de la protesta. La realidad aparente estuvo por encima de la realidad subjetiva. Es el típico caso de una rebelión ahogada. Una rebelión, en definitiva, en un medio incapaz de aceptarla, en una sociedad prejuiciosa y poco proclive a los cambios. Julián, estoy cansada de ser utilizada, ¿sabes? Eso. No, viejo. Ya a esta altura de mi vida, eso no. Ahora estoy saliendo con un viejo que tiene como 70 años, ¿sabes?
encontramos los miércoles para cenar y bailar. El viejo casi ni me toca. Pero me paga 1000 pesos por noche y eso es mucho más honesto, ¿sabes? Siempre cogimos bien. Quizá, Julián. Sí. ¿Pero para qué? ¿Para hacerme sentir lo que soy? No, viejo, yo soy una puta, pero no me gusta que me lo hagan notar acá. ¿Por qué hablas así? A ver, ¿por qué hablas así? Pero, ¿qué? Por favor, Julián, lo único que falta ahora es que me tengas lástima, ¿viste? Lo único que falta. Pero... Soltame, te estoy diciendo, no quiero que me toques. No me toques. Soltame, Julián, soltame, Julián. Y andate, por favor, andate. Andate, Julián. ¿Es algo que te molestó? Andate. Andate, Julián, sí. Andate. Y cuando quieras verme, acá no vengas más a la Decimos Magatiel. Dos preguntas podría hacer. Una es, ¿cuál es la excusa que usted entiende que hoy podría, al desaparecer la excusa política, cuál es la excusa que usted entiende que hoy podría servirle al teatro para surgir? Y la segunda es cómo acompañan los autores este cambio, el cuentito del que usted hablaba, pero este cambio de forma en cuanto a lo de la imagen y las sensaciones, que el público ya no quiere ser público pasivo. Por lo menos no del todo. O sea, porque usted está diciendo el teatro y los actores no estamos haciendo mucho, pero los autores, ¿cómo acompañan ese cambio? Bueno, la primera pregunta. Yo creo que la excusa política está siempre. Cuando entendemos política, no por cosa partidaria. Lo que antes había era una militancia concreta hacia un objetivo, o de lucha. Después, bueno, había diferencias, ¿no? Estaban la izquierda, estaban los progresistas, pero el objetivo era ese, había una lucha, porque había enemigos. Yo creo que ahora hay una cosa política, sigue habiendo, vivimos una realidad difícil, vivimos una realidad injusta. No, es decir, el intento de hacer corrupción en el Palacio de Justicia, yo creo que no fue bueno el resultado. Pero ahí hubo otro intento de decir, bueno, vivimos un tiempo duro, difícil, yo creo que penoso, en muchos sentidos. Bueno, si uno quiere decir algo, puede decirlo, yo no estoy en contra de que se diga. El problema está que ya el tipo de denuncia periodística, ya eso lo hace el periodismo, lo hace la televisión. Lo que hay que encontrar es el lenguaje. Eso es lo que hay que encontrar arriba del escenario. Es el lenguaje, no un lenguaje único, sería terrible, pero el lenguaje propio para convertir esta protesta en un fenómeno teatral supraperiodístico, por encima de lo periodístico, lo coyuntural. Y creo que por el lado de la belleza, por el lado de la estética, por el lado de la imaginación, es el camino. Después se le pueden aportar elementos más ligados a la realidad, digamos, ¿no? Porque todos queremos ver cosas que nos pasan, siempre, esto es natural. Ahora, cuando nos lo dicen de una manera obvia, no nos gusta. Los autores estamos muy sacudidos. Los autores estamos como boxeador groggy, sin saber en qué abrazarse, si con el referee, si con el pedir la toalla. Lo único que sabemos, vamos a seguir peleando, eso sí, es todo lo que sabemos. Eso, no, pedir la toalla es lo único que no. Pero estamos muy, el autor es un rol que está totalmente, yo no sé si cuestionado, que ha cambiado fundamentalmente. Ustedes piensen que antes un señor en las ciudades grandes, esto pasaba nada más que en las ciudades grandes, pero pasaba así, un señor que se llamaba Pirandello, escribió una obra, hermosa obra, innegablemente. Él recorría el mundo, llegaba a Buenos Aires, le agarraba un señor que la traducía, y decía, Pirandello decía, se sienta. Entonces estaban ensayando y decían, che, Pirandello se sienta, se sentaba el actor. Es decir, de ese rol
omnímodo, de Dios a la distancia encima, porque desde Italia mandaba el hijo de puta. Ni siquiera tenía que venir. No, él vino, Pirandello vino, pero ni O'Neill venía, ni Arthur Miller, ninguno. Mandaban. Es decir, era desde eso, está muerto, no existe más. En 30 años. Entonces, este fenómeno, este sacudón, sobre todo los que nos agarró, y poco con una pata en cada lado, creyendo que pensábamos que íbamos a ser escritores, y ya no sabemos si somos guionistas. Nos echaron de la literatura, después del teatro, ahora dicen que no, pero bueno, estamos ahí. Es decir, esta especie de gran sacudón de identidad, realmente identidad, porque no es un dicho, yo lo digo, no, pero es real, esto es lo que nos está pasando, pero está bien, yo creo que el teatro literario terminó. No digo que está mal, insisto, yo no digo que todo se termine, sigue habiendo bellísimas obras. Yo creo que Ibsen es un autor estupendo, pero bueno, es un tipo de teatro que pasó, se retomará, se lo puede hacer, pero detrás de Ibsen venían 400 plomos que hacían hablar farragosos, y bueno, y los actores estaban sometidos a eso. Después, bueno, vino lo otro como siempre, las cosas revolucionarias de cambio arrasan con todo, después el agua vuelve y entonces ahí empieza a quedar el sedimento, que creo que es este. Es decir, el autor sigue existiendo, el autor es necesario, la prueba es que cuando uno ve un espectáculo atractivo, siempre, no importa si el autor lo escribió y va a Argentores a cobrar, pero detrás de un hecho teatral hay alguien que es la autoría, a veces el director, y todavía sigue habiendo bellísimos textos que aparecen, todos nos encanta volver a verlos, es decir, o volver a verlos o verlos por primera vez, ¿sí? Pero es cierto que ese rol está cambiando. Entonces, lo que yo creo que el autor ahora está o aislado o en grupo debatiendo es la estrategia. No es que a nosotros, yo no me siento realmente fuera del teatro. Yo creo que hay que encontrar la estrategia de reinsertarse de otra manera. A veces escribiendo de afuera, yo he escrito de afuera, pero a veces integrándose. Yo, por ejemplo, hice varias experiencias con actores. Y ahora empiezo una en el San Martín. Es decir, trabajo primero con el actor y después desde lo que el autor propone la escritura, donde yo mezclo cosas que yo quiero decir, donde mezclo mi ideología, mi mirada, le cambio, no es que son cuadros vivos, pero sí estar insertado y estar trabajando para el actor del tiempo de uno. Levantate y vamos, Chicho. ¿A dónde? Al abajo. ¿Esta hora, de abajo? A esta hora, sí, a descargar el camión. Pará, déjame terminar de comer, por lo menos. Para nada, Chicho, esto se terminó, ¿me oís? Se terminó. Ahora vas a saber lo que es trabajar en serio. Tuve que vender el puesto, ¿me oís? Me dijo María. Toda una vida de trabajo, levantándome a las 4 de la mañana. 16 horas de laburo por día. ¿Para qué, me querés decir? ¿Para qué? ¿Para esto? Sí, no. Toda una vida de trabajo, ¿para qué? Para empezar de nuevo. Como ayudante del pescadero. ¿Conseguiste la ayudante? ¡Yo! ¡Corrones! ¡Carmelo Espadone! ¡Un maestro! Todo el mundo venía y me consultaba a mí. ¡Un maestro! ¡Carmelo! ¿Qué te parece este tomate? Ponele tomate también. Y lo que yo decía era tanta palabra. Se pagaba lo que decía Carmelo Espadone. ¡Un maestro! Carmelo, este año no estará pasado. No importa, ponele igual. ¡No es nada! ¡Mira mañana cuando me vean! ¿Qué van a decir de todo esto? La nona es un personaje que nos recuerda a la tierna abuelita de los cuentos infantiles, que aquí se devora a la hija solterona, a los nietos, a la mujer de uno de ellos, a la bisnieta y hasta a un marido de 80 años. La nona come sin cesar. Se tiene la sensación por momentos de que su hambre es un hambre casi metafísico. Yo solamente tengo mi música. Chico músico. ¿Música? ¿Qué música? Nunca compuso nada. ¡Un fracasado! ¡Eso es lo que... No, María, eso no, ¡Sí! No, un fracasado no, ¡Un fracasado no! ¡Sí! ¡Un fracasado! ¿Dolce, basata, no hay? No, nona, toma eso. Carmelo
Carmelo murió, nona. Andula. Andula también murió. María. María se fue. La chica. ¿Qué chica? Fue esta chica que iba y venía. Martita. Eco. También murió, nona. Comer y nunca saciarse es también un mecanismo psicológico. Para la nona no hay reglas, no existen los lazos afectivos. Es un personaje siniestro porque está relacionado con las pesadillas. La nona es también una metáfora del país que se come a sus hijos. Uno de ellos se suicida, otro se prostituye y otro parte al exilio. Así sigue la cadena destructiva. Siempre el personaje más viejo es, aparentemente, el que engulle a los demás. Pero, prima, una picadita. Un po' de salamine, formaggio, aceitunita, borrone. Usted está trabajando en una forma de creación de la obra en conjunto con los actores. Y yo quisiera saber qué observó usted, si existe algún enriquecimiento, y si tiene algo que ver con el hecho de que el autor no tenga distancia con su obra. Que es algo de lo que habló ayer Cuando queda aquella mala distancia. La distancia, lo cerca que está uno de su propia creación, sí. y bueno, la poca objetividad que podría llegar. O sea, digamos, distintas personas mirando lo mismo, ¿no? Por ahí. No, porque no miran la obra. Yo no los dejo mirar tanto, no te creas. Después la conocen, o la van conociendo de... Es decir, la experiencia se basa en... Primero se basa en una necesidad mía. Yo soy un actor frustrado. Ese es el problema mío. Entonces, la manera de estar cerca del teatro es esta. ¿Viste? Inventarme cosas, pero me gusta. Me gusta el contacto con el escenario. No me animo a subir a él, pero me gusta ese trabajo. Después creo que hay otra cosa. Yo siento que me lleva mucho más a una cosa más viva, más rica. Es contradictoria porque a su vez es más limitativa. Más lindo trabajar con tu programa, ¿viste? Vos trabajás con... Otra cosa es cuando mientras escribís se va perfilando el espectáculo, porque el actor te da cosas pero también te limita, porque te obliga a trabajar para él. Pero también él te tira cosas que vos no habías pensado, ¿no es cierto? Imágenes, alguna palabra, o surgen en el grupo, con el grupo algunas situaciones que no estaban previstas. Y de última, yo creo que lo mejor que tiene es que uno va adaptando junto con el director, con el escenógrafo, con un músico, va adaptando el espectáculo a ese actor y no a otro. Si hubiera otro, esa zona que le pertenece a ese actor cambiaría. No demasiado, tampoco no hagamos eso de que un actor cambia demasiado, pero sí se ajusta el personaje, se ajusta ¿no? Entonces, este es el sentido. La distancia uno no la tiene nunca. Recién yo creo que la distancia se toma después del estreno. Si hay distancia, ¿no? Si hay distancia, pero porque siempre es la mirada sobre la propia obra. No hablo del autor, hablo de ustedes si pudieran verse al mismo tiempo, porque se podrán ver grabados, pero distinto. Es decir, esta es la posibilidad que tiene el escritor, el pintor, el músico también, escucha lo que él compuso. Eso es siempre confuso. Yo creo que no hay claridad nunca. Desde que Cervantes creyó que el Quijote era su peor obra, ya está demostrado de que no, de distancia no hay. No se toma. Usted escribió en el 75 La Nona, ¿no? Sí. En el mismo año, Alac escribe Segundo Tiempo. Yo 76 en realidad, un año después del Segundo Tiempo. Cuando usted se equivocó, pues lo leí en un artículo que era... Yo me equivoqué. Todo, y usted dice que lo escribió en el 76. No, de eso estoy seguro. Es más, yo estuve en el estreno del Segundo Tiempo, y me sentí tan estimulado para escribir que retomé La Nona, que era un libro de televisión bien. Bueno, ahí viene la pregunta. A ver.
que venían después del Avión Negro, ¿no? Que habían escrito en el 70 o no en el 70, y tanto usted como Alac sufren un receso. Por distintos motivos, bueno, él dice que en un momento se empezó a cuestionar distintas cosas, que quería cambiar por ahí esa forma que tenía que ir el 60, que por allí lo mismo le pasa a usted. Yo quería saber si es pura casualidad o se pusieron de acuerdo para escribir. Si vamos a escribir sobre grotesco, no sé, o fue... No, tuvo un motivo, claro, hay un motivo. Nosotros, en el año, entre el 60 y el 62, hay un grupo de tipos que estamos empezando a escribir teatro. Tenemos más o menos entre 26 y 30 años. Y estamos empezando, edad en que se suele empezar a escribir teatro. El teatro a los 18, 19 es muy raro. En general el teatro es como el tango, empieza un poquito de grande, ¿no? No como la poesía, que de pronto puede haber poetas más jóvenes, pero el teatro siempre, y es la edad esa, empezamos a escribir. Entre ellos estaba Sir Alac, estaba Rosenmacher y estaba yo. Después, bueno, estaba De Checo, estaba Somigliana, Gambaro, Walsh, sí, pero yo digo estos tres autores que son, que somos Alac, Rosenmacher y yo, que no nos conocíamos. Cuando mientras escribíamos no nos conocíamos ni sabíamos de la existencia de uno. Nos junta a todos La Máscara. La Máscara estrena la primera obra de Alac, se compromete a estrenar la mía, conoce la mía nuestro fin de semana y dice que la va a estrenar, y a su vez conoce Requiem para un viernes a la noche y lo suma a Alac para un futuro proyecto que después nunca se hizo, que era hacer 3 obras cortas de los 3. Que después eso no, porque La Máscara se desarmó. Pero ¿sabés qué pasaba? Mientras ellos estaban terminando de digerir Stanislavski, y donde veníamos de un teatro cargado de política, cargado de frases, cargado de retórica, bien, ojo, no es una mala palabra, pero de grande, un teatro de masas, un teatro muy ligado a la historia, a las grandes ideas. Entonces, toda generación trata de diferenciarse de la anterior. ¿Y cómo te diferenciaba? Sentando dos tipos y diciendo, hola, ¿cómo te va? Y la gente dice, esto es esto. Esto actualmente, esto es lo que vemos siempre. Y así vino eso que se llamó el naturalismo. Realismo, los críticos empezaron a buscar cómo decirlo, pero está bien. Es eso, naturalismo, que es, no solo viene de esta necesidad de diferenciarse, sino también viene de otro fenómeno, que es de toda una corriente de posguerra, que empieza también acá a madurar, muy vinculada al neorrealismo italiano. Es el cine, es el cine de las pequeñas historias, los antihéroes, la novelística italiana, el cine norteamericano, que larga una cantidad de películas en ese momento que eran, en Hollywood sorprendieron, porque Hollywood todo armado, todo de cartón, y de pronto contar la vida de la gente llamó la atención. Y entonces nosotros tres, básicamente, después los críticos ahí en esa época hicieron una mezcla muy grande, porque pusieron a uno con otro, pero más que nada de las diferencias entre el Di Tella y nosotros, nada más. Porque nos ponían entre naturalistas a Somigliana, que escribía obra histórica, escribía como el viejo del Independiente. Pero bueno, digamos que yo creo que estos tres autores somos los que arrancamos con este teatro naturalista y encontramos justo a los actores y a los directores que estaban buscando esto. Es decir, Fernández, Aleso, ellos, Fósilito, Martín, eran actores y directores que venían buscando, haciendo una escuela tendiente a eso, a la verdad, al pequeño gesto, a esta cosa stanislavskiana. Y encontraron porque había autores que se lo decían, se lo daban. Entonces produjo ese fenómeno. Y fueron 2 o 3 años realmente importantes, desde ese punto de vista. Lo que pasa es que el naturalismo ya estaba terminado, o empezaba su gran decadencia en el teatro de Europa, Estados Unidos, y a nosotros nos agarró muy rápido, ¿viste? Se cortó el chorro rápido, los 3, 4 años. Entonces, cuando nosotros nos sacuden, como le pasa a cualquiera, ¿no? Si cuando vos te crees que estás por ahí, de cuando ¡pam! Dicen, no es así, no sos un genio, basta, se acabó, sos una porquería. Entonces, bueno, pero ¿qué pasa? Y entonces se produjo, nosotros fue una especie de llamado a silencio. Yo creo que hubo, después entran los motivos personales, ¿no?
Es decir, la muerte de Germán Rosenmacher. Yo creo que Germán nunca habría dejado de escribir, porque era un escritor de raza, escribía en cualquier lado. Era como Roberto Arlt, escribía en las redacciones. Mientras un epígrafe y otros escribían 3, 4 frases de cuentos, ¿viste? Si yo no, y Alac tampoco. Pero también pasó que el país se sacudió con una violencia política brutal. Aparece la guerrilla. Es decir, yo personalmente me meto en el periodismo, yo fui 20 años periodista. Por eso me acuerdo la fecha bien de cuando la escribí, porque yo dejé el periodismo en el 76. Dejé el periodismo en el 76 y ahí escribí la novela. Entonces, es decir, entonces era realmente, ¿viste? Escribir había que aislarse, porque era tanto lo que pasaba, era tan fuerte esa realidad. Yo ni sabía cómo escribirla. Aparte era fuerte y veloz, era de cambio, ¿no? Entonces, por ahí, pero también estaba lo otro, ¿no? Estaba el fenómeno ese de que nuestro estilo, aquello que había provocado tanta sensación, se había acabado. Y es más, era cuestionado. Entonces discutíamos mucho, sí, ahí se formó un grupo de autores que alguien citó, claro. No, discutíamos todo el tiempo. Nosotros, el autor argentino tiene sí, puede ser que no escriba bien, pero tiene una virtud única en el mundo. Se junta, se une. Todas las generaciones, incluso, pero nadie les dice a los otros que se junten. Y se van juntando, la nuestra. Siempre hay grupos de 6, 7, la que vino detrás, Cartoon, Romner, ahí había como 7, 8 autores que se juntaban a leerse las obras, a debatir la problemática. Ahora la fundación, que ahí somos varias generaciones. Yo estoy dando un taller en el San Martín y ya el mismo grupo ya se está formando para empezar a ver cómo hacen para editar, para debatir el tema del autor. En fin, esto que yo lo cuento afuera y no me lo creen, porque donde va están todos peleados, ¿no? Se odian, no lo pueden nombrar a uno, pero bueno, esto tiene el autor argentino. El viejo criado transcurre en un cafetín trasnochado y mistongo de una esquina de barrio suburbano, y entre el rechinar de sirenas de patrulleros policiales, dos individuos, Alsina y Balmaceda, juegan un truco eterno, dejando que el tiempo pase sin sentirse rozados. Existen en esta obra dos planos de acción que se cruzan y entremezclan en el espacio sin confundirse nunca. El de los dos jugadores del truco eterno. Al iniciarse la obra, el intelectual Alsina va ganando al muy mal golpeado exboxeador Balmaceda por 153.204 partidos contra 67.724. Ese es un plano. Y el otro plano de acción es el de la pareja arrancada de una mustia historieta de letra de tango compuesta por el inefable Carlitos, que no podía tener otro nombre, y la trajinada francesita Yvonne, de larga actuación en el antiguo oficio y en nuestra canción popular ciudadana. Mientras esto sucede, los años, los últimos 35 del país, sugeridos por Cosa mediante signos elocuentes, transcurren mientras los participantes de la nebulosa parecen suspendidos en un limbo prefabricado que los coloca sobre los martirios y horrores que se padecen abajo o afuera y se mantienen alejados de las tormentas en las que las sirenas policíacas ofician como truenos que sobresaltan y relámpagos que alucinan y matan. Un centro europeo. Acabamos de llegar de París. Ah, ¿sí? No me digas. Reciencito. Sigamos jugando. Pará, amigo. ¿Y qué tal París? ¿Qué quiere que le diga? ¿Me permite? Sí, dele. ¿Pero le fue bien allá? Aprendí todo lo bueno. Aprendí todo lo malo. Dígame, ¿hace mucho que se fue? No, ¿qué hará? 40 años. Yo paraba en este café. Habrán oído hablar de mí. Carlitos. En 1905 gané un concurso de tango que se hizo en este boliche. Y de ahí a París. ¿Ustedes no estuvieron en la fiesta de mi despedida? ¡Ay, lo que fue eso! Éramos como 5.000 personas acá adentro. Poetas, políticos, embajadores, generales. ¿Usted es francés? Yo. Hijo de franceses. No me diga nada, se le nota enseguida. Usted me recuerda mucho a Romain Rollet. Corte de cara, ¿no es cierto, Ivonne? Digamos, 5 pesos. No. Perdón, no quiero. Le digo que es francesa, ¿no? Ivonne, los señores quieren verte bien.
la reina de Montmartre. Tómesela, va. Está bien, me pagan la copa y con eso va. Pero tómatela, capillo barato, no te da vergüenza. No, eso no, ¿eh? No me gusta lo que me dijo. Vos sos un capillo barato y esta es una vieja puta. Para... ¡Vieja! ¡Fuera! Usted nos ha confundido, señor. ¡Fuera! Contale tu historia, Ivonne. Contale tu historia que me basta. Carlito, ya te lo dije cuando me propusiste venir a Buenos Aires. La historia no la cuento. Por favor. Mire, haga algo, mire que lo mata Bueno, está bien. Me acosté con Garden. ¿Qué dijo? Que me acosté con Garden. ¿Cierto? Contales. Fue una tarde de otoño, en el Café de la P. Fue una tarde de otoño, en el Café de la P. Yo estaba sentada, tomando un refrescado de horchata con mi tía François, cuando lo vi entrar. Vestía de gaucho y sonreía. Claro, estaba filmando el termo al puro, pues. Entonces... Sonreía. Dijo que sonreía. Me miró, lo miré y me tuve que acostar con él. Hacía las cosas como todos los demás. ¿Es cierto eso? Era distinto. Y señora, dicen que era, ¿no? Como que, ¿de qué manera fue que... ¿Cómo? Si era más hombre que cualquiera, ¿entiendes? Eso es, ¿verdad? Sonreía. Me acuerdo que sonreía. Ivonne, es usted hermosa. Una diosa. La más hermosa de todas, Ivonne, la más hermosa. La amo, Ivonne. La amo. En el viejo criado, cosa rompe definitivamente con el tiempo, que se convierte en algo mágico, irreal, suspendido, aunque no deja nunca de ser el protagonista verdadero. Este tratamiento intemporal de la acción, algunos críticos lo han comparado con Esperando a Godot, de Samuel Beckett. Cosa sublimó ese placer por jugar con los tiempos a manera de experimentación escénica con un alto grado de potencia poética. Cuénteme, ¿qué tal París? Ahí no se puede vivir, usted no sabe lo que es eso. Tiros, sirenas, todo el tiempo. Bueno, sabemos que en el avión negro usted, digamos, cambió la temática de su trabajo, ¿no? Junto con el grupo de esos autores. Yo más que una pregunta es una inquietud que tengo. O sea, sabemos que en el viejo criado usted trabaja en un plano de simbolismo porteño, ¿no es cierto? Lo que yo querría saber es, como sabemos que esto marca una ruptura total a su trabajo anterior, empieza otra temática diferente de trabajo, que por lo que yo leí es el grotesco, el humor negro, todo ese tipo de temas. Si esto se debió de una manera a una necesidad que usted tuvo de mostrar el ser nacional, en este caso el cantante de tango, o fue, digamos, de una manera continuar con esa temática que usted antes había adoptado para el avión negro, ¿no? No, yo creo que no. Mirá, ¿sabés? Lo primero que, ahora que me lo preguntás, yo estaba tratando de ir contestándote a la medida que me preguntás. Yo te voy a contestar una cosa que no lo había pensado. Yo creo que la diferencia es que el avión negro está escrita en un momento de militancia política. Estábamos enfervorizados, no con el peronismo. El grupo éramos 4. Estaba Germán Rosenmaje, que era peronista, y los otros 3, Tales, Somelian y yo, no éramos peronistas. Y después ahí había matices, ¿no? Algunos con menos bronca, con más simpatía, pero no éramos. No, me refiero... Pero,
No, la peli peronista que era dedicada a Perón. Era el fenómeno, ¿viste? Era un momento de una irritación política tan grande, de una prepotencia de la política, que no se podía hablar de otra cosa. Es decir, era realmente, una explosión. Vos sabías que iba a pasar algo aparte. Y era como que uno quería estar con su instrumento, que era la escritura, en eso. Quería estar en ese tren. Yo, el hijo criado, la escribo bajo la dictadura. No podíamos decir nada. Entonces yo creo que la primera diferencia es esa. Las circunstancias que lo que rodean. Ahora, lo otro, yo no sé. Yo soy un autor, sí, que he ido cambiando, pero he ido cambiando también primero por muchos motivos exteriores muy fuertes. Entre la crítica a la manera como escribíamos, consagración y crítica, un poco en 2 años, ¿no? Y después, el país que entra en esa vorágine violenta, del cual uno o se iba o negociaba, ¿no es cierto? Es decir, porque no se podía, es decir, bueno, alguna gente incluso creyó que me iban a prohibir el tipo criado, nunca pasó nada. Es decir, con la nona en el grupo, habíamos formado un grupo de trabajo con Gorostiza, Somiliana, Ragucci, éramos un grupo y lo hacíamos en el La Salle, que uno de los integrantes del grupo tenía la sala, y como fue un éxito nos tiraron una bomba molotov y la quisieron prohibir. Después al final terminaron prohibiéndola para menores de 14, 18 años, una cosa, una payasada de esa, pero porque era éxito. Pero si vos te encerrabas en los pequeños teatros, ahí, mientras no insultaras, podías decir cosas. Bueno, yo creo que también eso. Ahora, el tema, ahí ya me pierdo, ¿ves? ¿Por qué estos temas? No sé. Esos son productos de lo personal, ¿no? ¡Martincito! ¡Martincito, filho mío! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estáis? ¿Qué cómo estáis? ¿Qué? ¿Qué madre? ¿Qué madre? Madre. Ah, madre. Martín, non sta già di te. Che? Che? No. Che non dertan? Che non dertan? ¿Pero qué non dertan? Hola, Martín. Hola, soy yo, Frida. Frida, tu hermana. Tu sister. ¿Cómo estás? ¿Qué cómo estás? ¿Qué how are you, coño? No, nosotros bien. Good. Good, sí, good. Domandagli quando verrà a trovarmi. A ver, espera un momento, Domandagli quando verrà a trovarmi. Un moment. Good. Domandagli quando verrà a trovarmi. Ay, madre. Dai! ¿Pero no entiendo? Domandagli quando viene a vedermi. Dai! Hola, Martín. Dice madre. Mother dice. Mother dice. Mother say. Que te mande. Pero, que te mande. Que te mande a ver. Pero ¿cómo se dice que mandar a ver en inglés? Chi dice va freddo a Londra? A ver. Espera un momento. Chi dice fa freddo a Londra? Bueno, Martín, bueno. Adiós, Adiós, good. Good. Adiós, Adiós. Dice que está bien y que va a ir a verlo a Freddy. Y good quiere decir que está bien. ¿Está bien qué? Que está bien, que dice que está bien. Que good quiere decir que está bien.
Gris de ausencia, presentada en ese extraordinario movimiento popular llamado Teatro Abierto 81, habla de la vuelta de los inmigrantes a su país de origen. Un exiliado económico porteño anclado en Roma acepta que Buenos Aires se le está desdibujando. A través de los recuerdos se le mezclan los nombres, los tiempos, las situaciones. El desarraigo y las esperanzas frustradas reaparece en un momento en el que muchos argentinos hicieron las valijas. El drama fue que dejaron una patria que ya no les pertenecía para ir a otra que tampoco era la de ellos. Perché non resti a Roma con me? Quédate a Roma conmigo. Madre, ya lo hemos discutido antes. Frida, necesito de vos. Ho bisogno di te, resta qua. Madre, no puedo. Tú sabes que no puedo y no puedo. Ma perché? Es ese homo. Es ese homo. Bueno, sí. Es Manolo también. Pero no es solo él. Acá tengo un extranjero. Un extranjero no. Un extranjero no es comunidad. Un extranjero se va a dejar. Un extranjero no. Un extranjero no es comunidad. Ay, madre, por favor. Basta y no vuelva más. ¿Cuál es tu opinión con respecto al sentido que el teatro tiene para los seres humanos en el mundo actual? Bueno, es el sentido que tuvo siempre, ¿no? Primero el sentido del ser humano que hace teatro, que es una necesidad expresiva propia del hombre, ¿no? Es decir, como hacer sonidos y música, o hacer dibujos y convertirlo en pintura. Es decir, el teatro y la ceremonia teatral está inherente en el ser humano. Ahora, y también hacia afuera, el sentido que tuvo siempre, por más limitado que esté, por más que esté, por supuesto, muy superado por la televisión y por el cine, que es expresar su tiempo, ¿no? Contar la historia de su tiempo, es decir, contar las peripecias del hombre de su tiempo, ¿no? Usted en el tiempo que lleva de autor, ¿alguna vez se vio obligado a dejar de escribir realmente lo que sentía o siempre lo que sintió lo volcó así literalmente en una obra de teatro? ¿O alguna vez tuvo que modificar algo, ya sea porque puede ser que no funcione como aspecto comercial, una obra? No, yo lo que he hecho, lo que me ha pasado a mí es primero, lo que pasa es que la autocensura es tan inteligente que ya te propone, te viene de antemano. No es que vos estás escribiendo y dices, esto no lo voy a escribir. Ya no pensás en escribir esto que no vas a escribir. Es decir, es una especie de manera de ser. Vivir en el medio de la represión. Es la manera de ser. Yo te diría otra cosa, las producciones. Por ejemplo, yo te diría, a mí se me ocurren las obras, no a veces, no esta última porque viene con un grupo, viene con una cosa experimental, pero a mí las obras se me ocurren con pocos personajes. Esto tiene que ver, no es casual. Tiene porque si son muchos personajes no se hacen. Entonces, pero ya no es que vos decís, ay, ese Rengo que quise poner y no, el Rengo no aparece. Directamente te aparecen los 4 personajes que son el mínimo que vos querés usar cuando hay oficio, ¿no? Digamos, esto pasa. Ahora, No, como en el 30 o 50 se escribía, claro, si estaban todos los teatros llenos de gente que esperaban, había que al revés, había que darle muchos personajes. Yo te diría que censura no. Me he encontrado de pronto enredado en proyectos que yo mismo provoqué y de pronto decir, ay, bueno, hay que seguir. Pero después su resultado, yo no reniego el resultado, pero que diría, a veces tengo ganas de decir, bueno, paremos y me voy a escribir otra cosa. Esta libertad que mi manera de trabajar, mi acercamiento a los grupos. El grupo te da mucho, pero también te limita. No es, no puedes hacer lo que quieres. Estás en un grupo. El grupo te propone, te da todo, pero también te exige y te limita. En el mismo año de Gris de ausencia, 1981, escribió también Tute Cabrero. En 1982, ya nadie recuerda a Frédéric Chopin y El Tío Loco.
Luego, 1983, el viento se lo llevó y en 1984 escribe De pies y manos. Es una obra concebida en los momentos finales de la dictadura, las elecciones y la subida de Alfonsín al poder. Aparece en ella, según su autor, un poco la metáfora del proceso, temas como los de la memoria o la justicia, pero siempre en un contexto de códigos familiares, no directamente políticos. Algún día vos y yo tendríamos que tener una charla juntos. Me parece bien. Y como madre tengo derecho a meterme cuando estás secreteando con Miguel. Los novios necesitan intimidad y el joven está de acuerdo. Vaya, mijo, al baño. Por el pasillo de la derecha. Ay, es igualito a mi sobrino, el hijo de mi hermana Chocha. La verdad que me preocupa la tardanza de Miguel. Ay, no hay por qué alarmarse. Una vez llegó 9 y 10. Y sí, fue la vez que le agarró la patota trotskista que casi lo mata. Fascista, la patota era fascista. No, querida, era trotskista. Si Miguel contó que lo agarraron del cuello y le hicieron gritar viva la revolución permanente. Pero no, yo digo la vez que llegó todo despeinado y que le hicieron gritar viva Primo de Rivera. ¿Y qué pasó? Nada, Miguel gritó viva Primo de Rivera. ¿No lo lastimaron? ¿No le digo que gritó viva Primo de Rivera? ¿Hoy no tiene clases? Ay, hoy es martes. Clase todo el jueves. No me pida que le mienta. ¡Joven! ¡Joven! Pero este chico se pasa todo el día en el baño. ¡Joven! Joven, ¿qué día tenía claustro Miguel cuando usted era su alumno? No lo sé, señora. ¿Cómo que no lo sabe? ¿Usted no fue su alumno? Sí, pero en el turno de la mañana hace unos años. Bueno, ¿qué día tenía claustro Miguel cuando usted era su alumno? Y no me acuerdo, señora. Pero no se acuerda de nada, este chico es igualito a mi hermana Chocha. Es más gracioso. ¿Vos crees que activar o despertar una parte espiritual del ser humano es uno de los sentidos que el teatro tiene? Sí, a los pocos seres humanos a que llega el teatro, ¿no? Porque lo lamentable del teatro es que es un arte minoritario. Pero desde ya que la misión del teatro, como todas las artes, ¿no? Es, yo diría sobre todo, poner la semilla en esa cosa que tienen los hombres, esa sensibilidad que tienen los hombres, ¿no? El teatro puede poner es decir, iluminar un costado de la realidad, poner una semilla que fertilice, bueno, esto, el amor por las cosas, por la belleza, por todo aquello que hace el arte, ¿no? Sí, desde ese punto de vista creo que sí. Lo bueno sería que llegara mucha más gente. ¿Cuál es su búsqueda? ¿Qué quiere contar? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la búsqueda personal? Yo te diría que el teatro, si un teatro alguna vez creyó que podía cambiar la sociedad, era muy ingenuo. El teatro no puede cambiar jamás la sociedad, porque la sociedad pasa por cosas mucho más profundas que por 5.000 convencidos que te van a ver a decir lo que todos sabemos, cuando es un teatro de ideas, cuando es un teatro. De manera que yo no creo que el teatro... enseñar tampoco me gusta la palabra, ¿no? Yo creo que el teatro es una manera... Primero, es una necesidad vital de que lo hace. Primero, o hago teatro o me dejo. Entonces yo, por principio, soy yo. Yo quiero contar. Yo te quiero contar a vos, a ustedes, mi próxima obra, que es una historia, papá, son reflexiones, con personajes, yo quiero contar. Esta es la primera cosa. Después creo que lo que el teatro puede lograr y puede aspirar es a iluminar costados de la realidad que de pronto están oscuros y que de pronto un destello, un pequeño, puede provocar una nueva mirada o una discusión sobre la mirada. No creo más en eso. Yo aspiro que el espectador que va a ver una obra mía, después se vaya a tomar un café y durante a veces una hora, depende, otras veces 10 minutos o 5 días, se pase hablando de lo que vio. Que eso que vio le provocó, algo le provocó, a veces bronca, a veces debates en torno a la obra, no la obra, sino que la obra le destapó otra, que decir, esto es lo que... Pero de ahí no pasa. Trabajadores, compañeros,
Compañeros trabajadores, ha llegado la hora de los pueblos. Los pueblos del mundo entero hoy se ponen de pie para decir basta. Basta, compañeros. Cuando los pueblos del mundo entero se ponen de pie para decir basta, es basta, compañeros. No se canse, señorita. Acá no hay obreros, somos todos de clase media. Dicen miles de kilómetros para ver obreros y no hay ninguno. ¿Dónde están los obreros? Hay que ir al sur. Allá está lleno, mis 3 hijos se fueron para allá. Allá, al sur. Para allá, al sur. Cuidado con la inundación. Pero el sur está muy oscuro. Bueno, me voy yendo. Adiós, chica. Adiós. Luego de Pies y Manos, Roberto Cosa escribe Los Compadritos, estrenada en el Teatro Presidente Alvear en 1985, y después una de las obras que más éxito ha tenido en el teatro argentino, una obra no solamente en el teatro argentino, sino también en el exterior, nos ha representado en muchos festivales. Esa obra, protagonizada por Ulises Dumont, se llama Gepetto. Más tarde, con alumnos de la Escuela Municipal de Teatro, Roberto Cosa escribe El Sur y Después, una experiencia en donde también aparece ese tema que a nosotros nos ha impactado de Roberto Cosa, el tema de la ilusión, el de la espera, el de partir o el de volver. Este tema que nosotros lo representamos escénicamente con las valijas, con los bolsos, con los cajones, para llevar y traer cosas. El sur y después. A tus hermanos les enseñé y después me ganaban a mí. Y yo les contaba historias, a ustedes les gustaba, ¿no? Sí, un poquito. Que los arropaba y se iban a dormir. Y bueno, ahora cuando vengan, seguro vienen en el próximo, los llevo a todos a la calecita. ¿Te parece bien? Sí. Pero mire, lo siento mucho, yo me tengo que ir, ¿eh? Me voy para el sur. Adiós. Adiós, pero ¿cómo? ¿Así, sin despedirte? Sí, adiós. ¿De qué contenidos carece el teatro en la actualidad en relación a otras épocas? Bueno, yo diría que más de contenido carece de público el teatro. Yo no sé si carece de contenido, de lo que el teatro, porque en realidad los contenidos no son tantos, ¿no? Digamos, en Shakespeare se ha agotado todos los contenidos, ¿no? Es decir, las pasiones del hombre son los contenidos, la lucha por el poder, la sociedad, que se modifica, cambia, pero es el mismo contenido de siempre, ¿no? Lo que yo creo que ha cambiado, bueno, está cambiando y ha cambiado mucho, son las formas de expresar ese contenido. Ahí sí hay cambios fundamentales. Es decir, todo esto que hablamos siempre, el teatro, es decir, el teatro del espectáculo, el sentido espectacular del teatro, el teatro de la imagen, el teatro, toda la invasión del sonido sobre el teatro, la importancia del director en el teatro, ¿no? Es decir, en detrimento de la palabra, o por lo menos compartiendo con la palabra. Y la palabra suele ser la que expresaba mucho los contenidos, no en otro tiempo. Pero yo creo que lo que ha cambiado es la forma. Los contenidos siguen siendo los mismos. Tito, ¿cómo hacen ustedes, los escritores, y nosotros a partir de hoy, o a partir de que estamos movilizados con todo esto, para acercar a la generación que está detrás nuestro, en mi caso digo, a la generación de la gente de 18 o 20 años, que esa gente es la que mañana va a ser la que va a llenar los teatros o no? Digo, nosotros, ¿qué tenemos que hacer o qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Pero por eso digo, eso es lo que a mí me mueve, ¿sabes? Mira, yo creo, no santifiquemos a los jóvenes. No hagamos un valor. El gran valor de los jóvenes es que tienen futuro, ¿no? Es como decíamos los obreros sobre Dominga. Los obreros son todos bastante canallas. La única diferencia es que eran, o siguen siendo, que pueden cambiar porque están jodidos. Solo cambia las cosas que están jodidos. Solo crece que es joven. Nosotros ya vamos preparando los papeles, ¿viste? Una cosilla.
No del todo, pero bueno, ya está. Pero yo te diría, ¿qué hacer? Mira, yo creo que hay dos cosas que se pueden. Una es el propio ejemplo, el propio trabajo, digamos. Los jóvenes, por más que esta juventud, yo siento que no tiene modelos, pero de alguna manera crea referentes. Se establece un punto de referencia. Yo creo que hay que crear espacios de trabajo. Y después yo siento que ustedes debieran organizarse. Los estudiantes, los jóvenes, con los actores jóvenes, con los que ya están un poco en la profesión. Tendría que haber un espacio, por ahí todo es ingenuo y es utópico, tendría que haber un espacio donde ustedes hablarle, que ellos los escuchen, a la gente, como que hay al que está en la profesión, al que todavía no está, al que... Me parece, ¿no? ¿Cómo visualizás el teatro en el futuro? ¿Qué imágenes tenés al visualizar la forma en que vivirán los seres humanos? El futuro, cuando uno habla del futuro, habla de muchos años adelante, no ahora, quizás en el tiempo que uno no va a estar, ¿no? Yo visualizo, en principio, yo soy un socialista impenitente, entonces visualizo una sociedad socialista, igualitaria. Bueno, creo que no queda otra cosa, el hombre o la destrucción, o la sociedad igualitaria en el sentido humano, de lo igual, ¿no? Y en eso visualizo al teatro como un arte muy importante, porque, es decir, yo pienso que a lo mejor en el futuro el hambre lo van a quitar con una pastilla, pero justamente la necesidad de ir a comer comida como un gusto, como un placer va a ser enorme, ¿no? Entonces para mí la televisión, la imagen, todo lo tecnológico va a ser como la pastilla, ¿no? Pero la necesidad de ver al actor, de ver el teatro, eso va a ser permanente. No creo que sea multitudinario, pero sí en la medida que sean sociedades mejores, donde haya mayor nivel cultural, mayor gente que tiene acceso al nivel cultural, sociedades donde se alimente la sensibilidad del hombre, bueno, el teatro va a tener para mí una importancia decisiva, porque es el arte del hombre el teatro. El teatro no puede morir, no puede desaparecer porque es inherente al hombre. El hombre es teatro, el hombre hace el teatro. Es una ceremonia propia de los seres humanos. Algunos llegan a un escenario, lo hacen con oficio para que otros lo vean. Otros lo hacen en pequeñas comunidades, pero el teatro, eso va a permanecer. Y lo veo en una sociedad, en una buena sociedad. ¿Qué le dirías a los jóvenes que están en esta profesión? Bueno, no sé si hay mucho para decirle. Yo los últimos espectáculos que he visto que más me han impactado están hechos por jóvenes. A veces dirigidos por algún veterano, pero en general arriba del escenario gente joven. Desde la comedia juvenil del Teatro San Martín a el Periférico de Objetos, que lo acabo de ver, un espectáculo que es el año que viene, que es estupendo, es decir, la pista 4, no son tan jóvenes, pero es una presencia joven, es decir, el grupo de la EMAD que está haciendo Tito Andrónico, en fin, he visto espectáculos de jóvenes, quiere decir que en el plano de la profesión hay poco para decirles. Creo que el plan, la cosa en general a todos los jóvenes, yo diría que es también para todos, ¿no? Es una alerta sobre el oficio. Es decir, los jóvenes tienen claro, mucho más claro que mi generación, de que la importancia está en el instrumento, en el oficio, en el cuerpo, a veces en detrimento de la palabra o de la voz, pero no importa, saben que tienen que perfeccionar su instrumento. El problema es dónde ponerlo, ese instrumento, en qué orquesta va a tocar. Creo que hay un peligro muy grande que es la televisión, no la televisión en general por la televisión, pero sí porque la televisión es un clásico deformante del actor en el sentido que le deforma el oficio y le deforma la ideología. Cuando hablo de ideología no hablo de partido político, hablo de ser un artista arriba del escenario. Es decir, yo creo que el actor es el gran poeta del teatro, pero es una poesía que hay que preservarla, conservarla, es decir, estimularla, hay que ser muy riguroso con eso. En ese caso creo que tenemos teatro para rato. Luego del Sur y Después escribe Angelito, obra estrenada en el Teatro de la Campana, Lejos de Aquí en colaboración con Mauricio Cartún y actualmente Viejos Conocidos, obra que protagoniza Ulises Dumont. Roberto Cosa dijo acerca de la crisis del teatro, es una crisis profunda porque forma parte de la crisis que sacude a la Argentina.
que no solo golpea al arte, sino a toda la cultura en su expresión más abarcadora. Es la crisis del pensamiento. La falta de preocupación masiva por los problemas argentinos, la conducta elusiva frente a la realidad. Es el arrinconamiento de todo aquello que critica, de lo que obliga a la reflexión, de lo que convoca a la polémica. Pero aún hablamos, dijo. No caigamos en el silencio. ¡General! ¡Somos nosotros los grasas! ¡General! ¿Qué onda, muchachos? Lo están esperando, general. Tenemos que preparar las cosas para cuando hagamos la gran fiesta. Sí. Yo ya le dije a los muchachos. Tenemos que conseguir aquel caballo blanco con pintitas, ¿se acuerdan? Ese. Y cuando usted salga al balcón y diga: ¡compañero! ¿Sabe lo que va a hacer, no? Pero lo tenemos que ensayar, general. A ver, diga: ¡compañeros! Y ya no es lo mismo que antes, general. No le importa, general. Lo vamos a solucionar. Ponemos micrófonos. Uno de esos parlantes bien grandes, bien grandes. Lo importante es que usted salga al balcón, general. Todo volverá a ser como antes. La primavera nos sonreirá. Volverán los organitos y las chicas vestidas de percal. Florecerán las glicinias y pasarán los viejos ciegos. Y los cafés se llenarán nuevamente de poetas, políticos, generales, embajadores. Y yo cantaré para todos mi tango.